Bienvenidos a un nuevo Tidbits. ¿Qué significa esto? Esta es una pequeña ayuda para entender un proceso que estamos explicando en otro video. El caso del video de cinemática en el cual se obtiene un movimiento de posición, de una gráfica, posición versus tiempo, que no es una línea recta sino una curva. Y en ese momento llegamos a un punto en que nosotros, para cada punto de la curva, podemos entonces encontrar la velocidad instantánea buscando la pendiente de las tangentes, o sea, usando la pendiente de la tangente a la curva en el punto que queremos conocer ese valor, en este caso la velocidad instantánea, nosotros podemos entonces obtener. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro esa tangente? Una forma es pues sencillamente lo que hemos tratado de hacer, de una manera muy práctica, sencilla. Pues ¿qué haces? Tú tomas la curva y escoges por ejemplo el caso del punto 3 y en esa curva pones una regla. Y pones la regla y lo acercas a la regla a la curva de manera que solo toque en ese punto. Y entonces trazas la línea. ¿Ves? Como está ahí la línea anaranjada. Está trazada sobre, más o menos sobre la recta esta. Entonces tú haces precisamente ese ejercicio de tomar y pasar la línea, la mejor línea recta que apenas toca la curva en ese punto, que está más o menos aquí. ¿Ves? Listo. Y esa es una forma. Pero hay una forma un poco más inteligente, más curiosa, más interesante. Y esa forma es encontrar la verdadera tangente a una curva. ¿Cómo se hace? Bueno, la cámara no va a permitir hacer mucho, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero supongamos que yo tengo una curva cualquiera, ¿ves? Como ponemos acá el ejemplo, una curva cualquiera, así. Yo quiero encontrar la tangente en este punto. Mira la cuestión. Casi todos tenemos acceso, vamos a ponerlo acá mejor, porque quizás, o acá en el extremo, porque quizás aquí no lo vamos a poder ver bien. Tenemos una curva y tenemos un punto y queremos encontrar la tangente en ese lugar. ¿Qué hacemos? Bien, hay una cuestión importante. La tangente tiene una particularidad con respecto a la curva. Solamente la toca en un punto, sí, como hemos hecho acá. Pero la línea tangente tiene otra propiedad, que es perpendicular al radio de la curvatura en esa región. Es decir, aquí esta curvatura tiene un radio que va en una dirección hacia el centro de la curva esa. Puede ser un segmento esto puede ser un segmento muy pequeño parecido a una circunferencia. Entonces yo busco el radio y trazo y veo que por ejemplo, el centro de curvatura puede estar aquí o como puede estar acá. Y ese radio de curvatura pasa por la curva perpendicularmente a la curva en ese punto y perpendicularmente a la tangente. Entonces, ¿cómo encontramos ese radio de curvatura? Con esto. Un espejo. Sí. Por simple que parezca, un espejo sirve para hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con el espejo? El espejo se coloca sobre la curva. Así. Vamos a ver si la cámara permite ver lo que va a pasar. Vas a ver en el reflejo, en la cámara, la línea. Pero la línea parece quebrada. Yo no sé si tú lo estás viendo ahí desde la cámara, pero en el espejo debes poder ver la línea. Vamos a girarla así para que veas. En algún momento la vas a ver. ¿Ves? Y ahí tienes la línea. Cuando las dos líneas coinciden, es decir, y eso lo vas a tener que girar así para ver que coinciden, ese momento, aquí en este momento, coincide la línea que está arriba del espejo con la imagen, o sea, no se quiebra. En cualquier otra posición, así, vas a ver que está quebrada. En esta otra posición está quebrada. Pero aquí no, aquí en este lugar continúa, o sea, pareciera que fuera la misma recta y lo puedes ver incluso detrás del espejo como la otra línea sigue por allí. Entonces, ese lugar es el lugar del radio de curvatura. Entonces, ¿qué haces? Tomas tu línea
vamos a usar una línea verde y marcas dónde está, ¿ves? Así, aquí está, ahí lo tengo en la posición que coincide con la curva y entonces trazo esa línea. Esa línea es la perpendicular a la curva en ese lugar. La tangente va a ser perpendicular a ella. Entonces, ¿qué hago yo? Ahora busco la pluma, el otro color, y marco. ¿Y cómo lo hago? De la misma forma. Es decir, pongo el espejo sobre la línea recta, y cuando la línea recta es la misma, o sea, que no se quiebra, tienes que mirarlo bien desde arriba. Cuando no se quiebra, que parece continuar, tú ves la línea que continúa detrás del espejo. ¿Ves? Aquí pareciera que estuviera en el lugar. Entonces ves que continúa detrás del espejo y ahí trazas la línea recta. Entonces vamos a ver. Aquí he encontrado que este lugar, la línea no se quiebra, la línea continúa. ¿Ves? Y esa es la tangente a la curva. Así de sencillo. Esa es la tangente a la curva. Entonces, claro, lo que tengo que hacer es encontrar la pendiente de esa línea, buscando, en este caso es una pendiente negativa, busco en la base de tiempo, que sería tiempo aquí, y la diferencia con la posición delta X, aquí sería delta T, y entonces como veo que delta X es negativa, esto sería una pendiente negativa. Y entonces si aquí quiero saber cuál es la velocidad en este punto, bueno, la velocidad va a ser esa delta X entre delta T, pero recuerda que esta no es la delta X delta T del intervalo grande acá, esa es una delta X delta T de un intervalo pequeñito. Por eso yo recomiendo mantener ese índice, de que eso se traba realmente de un pequeño cambio. Esa es mi velocidad instantánea en ese punto. Entonces ese mismo ejercicio se puede hacer aquí. Lo haces aquí, en este punto, en todos los puntos de la gráfica que tú tuviste del movimiento, y con eso obtienes precisamente las tangentes, y luego de cada tangente sacas la pendiente, la pendiente, la pendiente, la pendiente, y aquí la pendiente cero. Y esa pendiente es la velocidad instantánea. Aquí vamos a corregir que se nos borra cuando le ponemos la mano encima. La velocidad instantánea en 1, en 2, en 3, en 4, etc. ¿Viste qué clarito es? Qué sencillo. Con esto, un espejo. Con un espejo resuelves el problema. Tan simple como eso. ¿Tomaste nota? Porque esa va a ser la manera. Ahora, vamos a ver qué pasa con el resultado de estos valores de las velocidades. Y para hacer eso, vamos a analizar el movimiento del trocito, del busito, pero con tracker. Entonces pon mucha atención, que ahora el siguiente video te mostramos el análisis del busito con nuestra herramienta tracker que analiza el movimiento de cuerpos. ¿Ok? Listo.